Hola, buenas. Vamos a iniciar entonces nuestro tercer tutorial que correspondería entonces a em, la, el conocimiento de situaciones típicas de jaque mate, ¿no es cierto? Cuando nosotros ya avanzamos en nuestras partidas y ya hemos progresado a ciertos niveles, vamos a encontrarnos con la dificultad de poder eh, resolver una partida a través de un jaque mate. ¿Cómo se realizan los ataques? Entonces vamos a ver los movimientos o las secuencias más típicas que existen a través de ejemplos que pone, entonces, que son muy conocidos, pero los sistematiza muy bien en su libro el método, el maestro Artur Yusupov, un excelente entrenador. Entonces, bueno, tomando los primeros capítulos, entonces, de ese texto, vamos a ver entonces los ejemplos que están situados acá y vamos a ir viendo entonces cómo podemos conocer estos procedimientos que son procedimientos forzados, que se entiende por forzado, ¿no es cierto? Una secuencia de jugadas en la que obligamos a nuestro rival a solo responder más o menos lo que nosotros queremos, a través de tres grandes tipos de jugadas, que son jaques, capturas y amenazas. Mucha atención con esto, porque son solo este tipo de jugadas las que nos permiten orientar el juego hacia lo que queremos. O es jaque, o es captura, o es amenaza, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, la invitación es a pausar el video y que ustedes puedan reconocer las jugadas obligadas que conducen a jaque mate al rey negro. Entonces pueden pausar el video y tratar de calcularlo. Bueno, si han podido encontrar la secuencia, entonces hay varios caminos para producir jaque mate, pero entonces podemos jugar este jaque, el rey tiene que venir acá, entonces jaque de torre en D7, el rey se viene sobre F6, y ahora podemos dar jaque en F8. Las otras retiradas de rey también son jaque mate, por ejemplo, si el rey retrocede a F6, no se recibe jaque mate en E6. Y si viene hacia arriba, entonces, bueno, la secuencia obligada se viene de esta forma, ¿no? La torre finalmente realiza esta amenaza y esto pueden ustedes comprobar que es jaque mate, pues son los mismos peones los que configuran la escena de jaque mate. Bueno, entonces en otro caso, entonces podríamos entonces acudir a este problemilla, ¿ya? Donde vemos otro método combinatorio, donde tenemos, por ejemplo, el rey negro está muy expuesto, el bando negro posee dos piezas extra, pero el blanco puede, ¿no es cierto?, a través de la combinación de sus piezas, construir baterías de ataque. Entonces el motivo acá es que el rey está muy expuesto, la dama ya está en situación de ataque, el rey está muy expuesto, no hay peones que protejan a este posible enroque que pudo haber existido aquí. Y vamos por la jugada torre E5, ¿no es cierto? Que es la que va a producir la manera más adecuada de atacar. Entonces, torre 7, esta es la movida que es característica de un procedimiento defensivo. La torre se ubica por la segunda fila para tratar de proteger al rey, pero ya es tarde porque tras secuencias de jaques, entonces este rey cae bajo una amenaza continua de ataque. ¿Ya? No es difícil detectar que esta posición da jaque mate. Entonces vamos a ver otros tipos de mate que son mates más bonitos, que son los mates más artísticos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos esta imagen, ¿no es cierto? Donde podemos rotar el tablero, vamos a rotarlo porque la verdad que el mate lo da el bando negro. Entonces tenemos el mate de Anastasia, que es uno de los mates más conocidos dentro del mundo del ajedrez. Se da con un caballo y una torre, combinando la dama y un caballo, qué sé yo. Pero fundamentalmente si pueden ustedes tratar de detectar qué jugada es, pueden tratar de hacer el ejercicio, pausan el video, tratan de calcular y bueno, en todos los ejercicios pueden hacer exactamente lo mismo, ¿no? Acá podemos jugar jaque, jaque de caballo, que es la solución. El rey tiene que moverse a H1, es única, jugada obligada, ojo con los jaques. Y ahora la jugada que conduce al jaque mate es este bonito sacrificio de dama, donde tras torre H4 el rey queda configurado porque el caballo no deja que este rey pueda escapar. Entonces, una vez que conocemos o vemos este ejemplo, ya podemos ejercitarlo, por ejemplo, a través de esta figura. Entonces, no es exactamente igual, pero el prototipo de mate está construido y podemos entonces tratar de encajar las jugadas que semejen al mate de Anastasia. Entonces aquí también pausamos y vemos qué jugada tendríamos que hacer. Iniciamos con la jugada parecida a la anterior, caballo de 2 jaque. Entonces el rey se tiene que mover a la casilla H1.
y ahora tras dama por caballo, tenemos entonces esta jugada torre H5 jaque, que también obliga a la captura, son todas jugadas obligadas, y tras torre H4 entonces damos este bello jaque mate, configurando también una escena muy parecida a la anterior, ¿vale? Entonces, lo que podríamos tratar de identificar acá, o que podrían haber dicho ustedes, bueno, pero no es obligatorio comer la dama. Efectivamente, no es obligatorio. Entonces, pero lo que sí es la pérdida del material termina siendo obligatoria. Si no tomo peón por dama, entonces caigo en situación de jaque mate. O sea, no voy a caer en jaque mate si tomo la dama, porque puedo jugar, puedo seguir jugando la partida, pero con la merma, ¿no es cierto?, de este caballo que va a existir sobre el tablero y puede ser técnicamente nuestro motivo de triunfo, ¿vale? Entonces, claro, tengo que elegir entre dos cosas muy trágicas, ¿no es cierto?, perder una pieza o perder por jaque mate. Si me voy por el camino del mal menor, entonces perderé por otras vías, ¿vale? Entonces, bueno, el mate árabe también se conoce como una secuencia de jugadas en donde puedo construir una figura de ataque entre una torre y un caballo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la torre va a sacrificarse por el caballo. Torre por. Ahora sería interesante, por ejemplo, que ustedes calcularan o trataran de identificar cuál es la figura exacta que hay que construir con la torre y el caballo. ¿Mm? Porque, claro, uno puede ver, bueno, cómo están los jaques a la descubierta, que se llaman, ¿no es cierto? Cuando saque este caballo, voy a dar este jaque, pero tratan de identificar dónde está la figura de mate. ¿Mm? Entonces, la figura de mate es así, con caballo de 4. Entonces, si se cubre con torre, entonces caballo por F3, jaque, y a la movida siguiente la torre baja a D1. Esto lo pueden comprobar ustedes mismos. ¿Ya? De momento solo vamos a ver rey H1 y caballo por F3. Y no hay forma de evitar que los mates se den en H2 o en G1 finalmente, ¿no? Porque si torre G2, para impedir torre H2 mate, damos mate en G1 acá. Y si no, bueno, hay mate con torre H2, como lo estamos identificando. El bando en blanco no tiene más jugadas que dar jaques así agónicos que terminan por regalar todas las torres, qué sé yo, pero el rey tiene una retirada ahí en H7, ¿vale? Entonces, bueno, viendo esto, entonces tendríamos una versión del mate árabe diferente. Entonces veamos dónde se construye la figura caballo y torre y así podemos identificar cuál es la jugada táctica que le permite a las negras ganar en la partida. Entonces pausamos el video y tratan de ejercitar. ¿Vale? Si ya la han visto, entonces la jugada es dama H4. Dama H4 entonces es una jugada que permite, ¿cierto?, a través de la amenaza dama por H2, eh, ejecutar el mate con la torre sobre la casilla G1. Entonces, bueno, no tengo torre por dama y estoy perdido. Lo que vaya a ocurrir acá, tras el intercambio de torres, por ejemplo, torre por, la situación queda demasiado expuesta y tengo el jaque mate a las movidas siguientes, con dama por H2 o torre G1, cualquiera de las dos. Y bueno, este es el famoso mate árabe, es la construcción de el mate a través de, ¿no es cierto?, el caballo y la torre. Bueno, esto hablamos de la batería de dama y torre, ¿no? Esto es un ejemplo muy típico, podría ser que se dé en cualquier situación de ataque de bayoneta y el blanco, entonces en este caso, puede jugar dama H2 y construye entonces directamente la imagen de mate para dar mate en H8. Entonces la figura de baterías. Recuerden entonces construir con la dama y una pieza que apoye la figura de jaque mate. Es así de sencillo. Entonces, bueno, aquí nos pregunta entonces en el ejercicio, que ustedes podrían pausar nuevamente, ¿cierto? Identifiquen también los factores estratégicos, ¿no? Que la dama está muy mal situada en esta posición. Entonces el blanco puede aprovechar este momento para realizar un sacrificio y ejecutar entonces esta dinámica de batería dama y torre, o torre-dama. La torre va atrás, la dama va de frente para atacar y dar mate. Pero antes tengo que producir, ¿no es cierto?, el debilitamiento del enroque. Entonces, primero destruimos el enroque y construimos una figura muy similar a la que habíamos visto anteriormente. Entonces, torre primero es mejor, más seguro,
y ahora dama G4 y no tengo cómo evitar la entrada de la dama en la casilla G7 o G8 porque podría defender con torre F7, ¿cierto? Pero no hay forma de que, por ejemplo, a esta jugada evite esta movida, ¿ya? La torre apoya y estamos dando mate. Y la dama, ¿no es cierto? Si estuviera la dama por acá por E7, entonces sí defendería, pero está muy mal situada y no puedo hacer nada con las piezas que quedan tan descolocadas en el otro lado del tablero. No hay defensa, entonces la batería torre-dama funciona de manera muy eficaz. ¿Mm? Bueno, también tenemos otros tipos de mate, que es el, el famoso jaque mate de Bodem, ¿ya? Vamos a hacer una movida torpe aquí porque le toca jugar al bando negro, entonces vamos a buscar entonces cómo ejecutar un jaque mate con los dos alfiles, el famoso mate de Bodem, ¿ya? Lo que quiere pasar acá, o lo que tratamos de identificar, es que este alfil de casillas oscuras tiene que intentar llegar a A3 para dar jaque mate. Entonces, una vez que liberamos esta pista, entonces ustedes pueden pensar acá cómo podemos resolver esta situación a favor de las negras. Y tratamos de ver entonces eh, la jugada ideal. Ahí pausan y calculan. Y se van a dar cuenta entonces que la mejor jugada, la que activa la posición, es el peón en D5, alfil por dama por C3, jaque, un sacrificio elegante de dama y la entrada inevitable del alfil en la casilla A3. Claro, uno podría decir, pero a la jugada de 5 yo no tengo por qué permitir dama por C3 a la jugada siguiente. Bueno, primero en una partida concreta, ¿no es cierto? Nuestro rival tendría que advertir que le están sacrificando la dama, que ya es muy difícil. Y lo otro es que de cualquier forma estoy llevándome la pieza de C4, que es el alfil, estoy ganando material. Nuevamente tengo la difícil decisión de si identifico que hay un jaque mate, defenderme con la pérdida de una pieza. Y eso entonces genera problemas técnicos que a posterior debieran significar el triunfo de las negras. Entonces, bueno, acá vemos el ejercicio, tenemos el mate de Bodem en la segunda versión, y ya podemos identificar que el blanco puede ejecutar este mate muy bonito, donde llevamos la dama a la casilla A6, dama A6. Tenemos la misma figura, ¿no? Entonces, bueno, aquí el bandonero intentó defenderse sin comer, no es obligatorio comer, pero fíjense bien, traten de encontrar la jugada, no es tan fácil la jugada del blanco aquí, tenemos que molestar a la dama, la jugada caballo A4, y la dama da este jaque desesperado para desviar el alfil y poder comer la dama en A6. Esto no es tan fácil de comprender, parece una ensalada de piezas, ¿ya? Pero lo cierto es que, bueno, no podíamos comer peón por dama, por alfil por jaque mate, ¿cierto? Entonces, esta movida es mate. ¿Mm? Y si, bueno, si dama C5, bueno, caballo 4, estamos llevándonos la dama a otro sector. Y si dama E3, entonces, alfil por dama, peón por y, bueno, la posición queda absolutamente ganada. Y por aquí, entonces, en las jugadas que presiona aún más, aprovechando la pieza clavada, la torre de D8 está en problemas. Dificultades tenemos ahí. Y bueno, todos estos mates son muy bonitos además, son bastante artísticos. Y bueno, pasamos al siguiente capítulo del libro que habla del mate de Legal primero. Entonces, Legal es un jugador importante y la figurita del mate de Legal hay que conocerla, ¿no es cierto? Tendría dos versiones. La primera sería, por ejemplo, la que sale en el libro de Lasker, que sería de 6 alfil C4. Y ahora se realiza un movimiento peón de orilla y tras caballo C3 se saca el alfil antes que el caballo, que sé yo, llegan a esto. Puede ser en el otro orden de jugadas también, jugar alfil G4 y después G6. Entonces aquí existe un sacrificio bastante bello donde estas tres piezas articulan jaque mate en F7. Miren, caballo por E5 y bueno, siempre he sabido que el peón de F7 es el más débil. Entonces, si el caso acá es que si la dama es capturada, entonces este rey recibe este jaque mate. Alfil por jaque, caballo D5 y estamos en completa situación de jaque mate. Entonces, bueno, las otras versiones de esto serían, por ejemplo, llegar a una eh, apertura italiana con D6 y después de caballo C3 sacando todas las piezas. Si alfil G4 no tengo directamente caballo por E5, podrían identificar por qué falla, ¿no? Si juego caballo por E5, simplemente me van a jugar caballo por E5.
Entonces el bando blanco interroga primero al alfil y si el bando negro equivoca la ruta y se va a H5, entonces sí tendremos, pero depende de un error para poder ejecutarlo. Estamos bien, siempre la táctica depende en cierta medida de un error del rival, ¿cierto? Voy a poder encajar un golpe táctico solo si mi rival equivoca el cálculo o equivoca el camino por algún desconcepto, ¿no es cierto? Entonces si el alfil H5 mala, entonces caballo por E5 y estamos en situación de jaque mate si es que capturo la dama, tengo este mismo jaque mate y en el otro caso me llevo un peoncito, por ejemplo caballo por E5, dama por H5, caballo por C4 y aquí hay una forma de recuperar la pieza para quedarse con un peón extra. Entonces busquen ustedes la jugada, una amenaza doble y es exactamente esta, dama B5, jaque y estoy atacando el caballo también, entonces me llevo y la ventaja es poca, es un peón, pero suficiente como para poder ganar la partida. Entonces, bueno, tendríamos una versión del legal. Entonces, en este caso, que también se da, por ejemplo, en la celada del elefante, que le llaman en la defensa ortodoxa, ¿ya? Entonces aquí aprovechamos la situación del jaque que existiría en B5 para capturar. Jugamos caballo por caballo, nos lleva la dama y ahora jaque en B5. La misma cosa, ¿no? Entonces, no estoy exactamente jaque mate, pero sí estoy ocupando el mismo recurso para conseguir material extra, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, acá tengo que jugar C6, una movida que impide el paso del alfil. Entonces, si juego caballo de 7, entonces alfil por y también voy a conseguir la dama extra y después tengo una pieza de más, después de estas variantes. Entonces, después del jaque, tenéis que jugar C6, peón por peón, A6 para interrogar al alfil. Entonces, bueno, de otra forma, por ejemplo, si dama C7 para impedir la captura, este peón captura y este caballo da este hermoso jaque mate en F7. El rey queda completamente configurado, ¿cierto? Tenemos varias situaciones en las que el rey puede correr mucho riesgo. Entonces, tras esto, avanzamos el peón, realizamos un jaque a la descubierta, avanzando el peón, atacamos la dama y peón por me llevo la dama y después cae el alfil de D1. Si hacemos cuentas aquí, ¿qué tengo de más con blancas? Una pieza. ¿Debiera ganar? Sí, debiera ganar. ¿Eh? Estoy absolutamente ganado, aún no. Todavía es materia de la técnica llevar a cabo esta ventaja material. Entonces, bueno, vamos viendo. Entonces, el siguiente ejercicio, que es muy bello, que se llama el mate de Damiano. Entonces, el mate de Damiano tiene que ver con entonces la ocupación, la invasión por esta columna. Aquí el bando negro realiza una jugada bastante bonita para impedir que este rey salga y es caballo H5. Es una desviación del caballo hacia la orilla. Frecuentemente este tipo de cosas no se hacen en ajedrez. Llevar el caballo a la banda no es tan correcto, pero en este caso hay algo muy concreto que es la amenaza caballo G3 seguido de a peón por, se abre la columna y estoy dándole jaque mate al rey. Entonces el rey recibe jaque mate porque recuerden que no tengo la retirada rey G1. Para poder jugar eso, entonces juega alfil de 3 y generamos entonces de todas formas la apertura de la columna cuando juega rey G1. Entonces fíjense bien en la jugada que se sigue, es una jugada bastante sorprendente, bien bonita. ¿No? Jugamos rey E7. Entonces el rey se adelanta para liberar el espacio con las torres. Si el alfil es capturado, entonces torre por, y esta torre puede estar pasando a construir la batería por la columna. ¿Se recuerdan de la batería, el ejercicio anterior? Bueno, aquí en este caso estaría ocurriendo. Entonces la dama va a E1, no sé si sea la mejor defensa, parece que ya es tarde para defenderse. Entonces está tratando de comer el peón de G3. Sin embargo, acá el bandonero ya tiene listo el jaque mate a través de el, el procedimiento ganador de secuencia de jaques, ¿no? Damos jaque en H1, jaque en H8, jaque en H1 nuevamente. La dama se desplaza a H8 y gracias al peón de G3 tengo el mate entonces configurado. Este es el mate de Damiano. Entonces, ya podemos
buscar, entonces, a través del siguiente ejercicio, cómo podríamos configurar la escena del crimen, ¿no es cierto? Entonces aquí el bandonero tiene la misma figurita. Si ustedes ya se fijaron, entonces me concentro únicamente en la columna, el peón, la dama, entonces adelanto el peón, estoy atacando la torre, eso es fácil de ver, ¿ya? Es una movida que casi se cae de la mano empujar el peón así atacando la torre. Y cuando juega torre F1, entonces podemos directamente acudir a la imagen táctica del mate de Damiano. Pausan y encuentran, ¿no? Ya la ven, entonces torre jaque, rey por, dama jaque en H6, seguido de dama H2 y esto es mate de Damiano. Entonces así vamos conociendo casi todos los temas de mate. Entonces, bueno, el otro mate, que es uno de los mates más conocidos, es el mate del Greco. También es un mate muy bonito, que es con sacrificios de dama. Aquí vemos cómo se juega una italiana, una apertura muy típica de, de la posición clásica, donde están los dos caballos fuera. Entonces, el bando blanco en roca corto, no son los órdenes más precisos de la teoría actual, pero después de esto, el bando negro en roca y aquí el blanco juega una mala jugada. Aquí ya podríamos aplicar, por ejemplo, táctica, podríamos jugar caballo por E4 y D5, haciendo una pinza, liberando la posición, recuperando la pieza y teniendo una posición bastante fuerte para las negras. Pero aquí dama E7 juega a Greco y tras este intercambio de peones, el blanco ataca con E5, que no va a ser una buena jugada y el caballo se desplaza hacia G4. Recordamos, esto no es bueno de pronto tirar los caballos a la orilla, pero en este caso esto nos va a dar buen resultado porque hay una variante que de Greco que nos puede resultar, ¿no es cierto? Cuando sale el caballo de la defensa del enroque, entonces puedo situar la dama en H4 construyendo la batería dama y caballo. Y la presión que estoy ejerciendo tanto en H2 como F2 lleva a las blancas a jugar la movida caballo F3 y aquí podemos encontrar una secuencia de jaque mate obligado tras dama por F2. Entonces, ¿cómo se produce este mate? El mate del Greco. Entonces ahora viene el sacrificio de dama en G1. Jaque mate a través entonces de la entrada de caballo. No hay captura de pieza que me puedan hacer que evite caballo F2 jaque mate. Como pueden ver ustedes, estos mates son muy bonitos y debieran producir impresión estética en quien los ve por primera vez, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tendríamos el mate del Logi, que es como la figura famosa entre el peón y la dama, cuando este rey está enrocado y hay un debilitamiento del enroque. Entonces, encontramos el mate del Logi a través de la jugada dama H6 y estamos dando mate en la casilla G7, ¿no? Entonces, después de torre G8, que sería la única jugada que tengo para resistir el jaque mate, entonces intentamos configurar la escena con caballo F3. Entonces, tras dama H5, fíjense bien, podemos entonces dar jaque mate con la jugada caballo G5 y buscamos que nos capture la dama para entrar con el caballo sobre la casilla F7. Entonces ahí entonces está atacando al rey y el peón entonces produce la imagen de mate. Aquí ya vamos entonces configurando todas las escenas que nos permiten identificar el triunfo. Aparte de la jugada dama H5, podríamos jugar G5, que sería otra alternativa, pero el camino del triunfo entonces en ese caso es tratando de vincular la torre con la dama. Se hace esto y cuando jugamos entonces alfil F5, la idea ganadora ya podríamos repetirla, ¿no es cierto? Siempre se puede pausar el video en el momento que ustedes quieran para poder calcular. Yo delato la jugada después, ¿no es cierto? A veces eh, la invitación es que ustedes estén intentando calcular todo el tiempo. Pero es bueno que conozcan primero la imagen antes de querer calcular, porque de esa forma entonces ya pueden buscar o saber qué patrón estamos buscando, ¿no es cierto? Entonces, si con G6, alfil por, caballo G5, entonces voy a jugar dama por H7. Fíjense lo importante de haber despertado la torre. Estoy jugando dama por H7, alfil por y torre por jaque mate. Dama de 3 sería la única jugada que vincula entonces toda la defensa contra el punto H7
Y ahora tengo el mismo mate que anteriormente vimos. Dama por H7, alfil por y caballo por F7 y el caballo y el peón configuran entonces el famoso mate del Logi. Entonces, mates de caballo son de los más bonitos que hay. Entonces tenemos la última versión del mate del Logi aquí. Entonces, ahora es con el alfil. Fíjense bien qué podríamos jugar. Entonces, una de las jugadas que no podemos hacer, que casi se cae de la mano, sería torre H3. Esta movida que les llame la atención, aquí pueden ustedes identificar cuál sería el mejor contragolpe de las negras. Torre H3 parece que va a ganar, batería torre dama, pero no siempre es así porque aquí también hay una batería que es alfil dama atacando el punto G2. Entonces el contragolpe torre 1 es muy fuerte, jaque, me obliga a capturar y recibo jaque mate yo. Entonces, para que esto no pase, jugamos alfil por caballo primero. El peón se adelanta a F3 atacando la torre, tengo que bajar la torre. Y tras esto, entonces hay una bonita escena de jaque mate con un elegante sacrificio. Pausamos, revisamos. Dama por H7, jaque, seguido de la única movida que hay y torre por torre, jaque mate. Entonces, viendo todas estas maneras de resolver el jaque mate, entonces ustedes pueden ya encaminarse a cómo atacar ciertos lugares del tablero o cómo vincular las piezas para encontrar estos motivos tácticos, que son prácticamente los únicos que existen y, y son figuras ya ampliamente tipificadas que cuando uno empieza ya a resolver táctica te puede llegar a tener algún nivel de manejo. Este es el mate del maestro Blackburn. Entonces va con fíjense bien con la situación de los dos alfiles, está el alfil sobre esta diagonal y esta. Entonces, ahora jugamos dama por H5. Y sí, bueno, si la dama es capturada, veamos primero esto, es alfil por caballo lo que produce el mate, ¿no es cierto? Este alfil que está distante no significa que no esté trabajando, está dando mate y el caballo está apoyando al alfil de H7. El rey no tiene alternativas. Entonces, lo único que tiene que hacer es tratar de jugar esto y de aquí se produce la destrucción total del enroque. Es así, peón por, entonces dama por, y el rey recibe jaque mate tras dama por G7. Existen otras variantes, como por ejemplo, no sé, tratar de resistir con la dama por la segunda fila, pero tras F4, lo cierto es que la partida concluyó así, ¿no es cierto? Y ahora, nuevamente, sumamos, esto es útil para ejercitar los otros ejercicios que construye la batería torre y dama, ¿cierto? El rey está debilitado, se repiten un poco las figuras, ¿no es cierto? Quiero jugar acá y obtener material. Si no voy a poder obtener jaque mate directo, entonces voy por el material. Tras esto, entonces podemos ejercitar eh, el segundo mate de Blackburn. Este sí está muy bonito. Tratamos de identificar eh, cómo se genera el jaque mate acá. O sea, nos llama la atención la presencia de los dos alfiles, la dama que está atacando, y ya debiéramos saber que hay algo táctico, ¿no es cierto? Pero no nos va a resultar si existe el defensor. Eliminación del defensor. Y tras la jugada caballo H5, que es la única que tiende a bloquear el mate, aquí hay una figurita de jaque mate escondida que podrían tratar de encontrarla. Entonces pausan, se quedan pensando y una vez que despausan, entonces se viene la solución. Dama por H5, muy buena jugada. G por H5, caballo H6, jaque. Fíjense, no hay más alternativa que jugar caballo por caballo. Y nuevamente tenemos la figura del mate de Blackburn, que es esta, ¿no es cierto? Estaba escondida, pero la podemos encontrar a través de sacrificios y métodos combinatorios. Entonces, bueno, el último mate que revisamos acá es el jaque mate de Pillsbury. Entonces, también son jugadores emblemáticos de la época, y Pillsbury y Blackburn son jugadores muy importantes del periodo clásico. Y bueno, Pillsbury aquí encuentra una jugada muy buena con blancas para defender la torre. Entonces, bueno, la jugada que nos defiende es dama F3. Dama F3, entonces, si dama por dama, tengo este jaque. Torre atacando por acá. Y si el rey se mueve, entonces el alfil construye este remolino de jaques. No hay más que dama G4 y torre por dama. Finalmente, ¿no es cierto? Una vez que hemos visto el mate de Pillsbury, podemos entonces
tratar de encontrar esta solución, este mate con negras, que es más o menos similar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a jugar caballo jaque. Aquí podrían tratar de encontrar las razones por las cuales quiero jugar este jaque, ¿no es cierto? Pero tenemos la misma imagen. Me puedo cubrir con caballo. Si me muevo con el rey, es evidente que jaque mate en 2 turnos. Jaque, cubro de caballo y mate a la siguiente, ¿no? Entonces esto no pasa nada. Juego jaque y caballo G2, se adelanta el peón. Combinamos un poco la figura, por eso se llaman métodos combinatorios. Tengo las piezas todas trabajando en conjunto. Y la dama se sacrifica en G7. Única y desesperada solución. Tras dama por dama y alfil por, no va a terminar en jaque mate esto, pero sí va a terminar con la amenaza de la torre en ganancia material. Fíjense que si capturan nuestra torre, nosotros aquí coronamos, tenemos una reina, damos jaque, y si contamos, entonces esta posición queda para materia de la técnica, ¿no es cierto? Cómo el alfil le ganará a los peones, o sea, como una torre y un alfil le ganan a una torre. Se supone que cuando tienen pieza extra, una de las sugerencias es cambiar todas las piezas y que el alfil extra, ¿cierto?, acuda a capturar peones, y no se olviden de la promoción del peón que tienen que coronar. Bueno, a través de los ejercicios que hemos visto, ¿cierto?, que son todos los ejemplos que hay de posibles jaque mate y métodos combinatorios en ataque. Entonces aquí ustedes pueden conocerlos y tratar de implementarlos ya en sus partidas. Y ahora cuando ejerciten la táctica, por ejemplo, hay prototipos que ya conocen y saben a qué acudir. Recuerden que siempre recomendamos la página Lichess para ejercitar o practicar este tipo de figuritas de ataque. Vale, y bueno, hasta el próximo tutorial. Muchas gracias.